6 batallas y victorias del presidente Nicolás Maduro. En 6 años al frente de la revolución bolivariana, el presidente Nicolás Maduro se ha enfrentado a un ataque directo de EUU contra la economía y la soberanía del país. Conoce cómo se ha librado esta batalla para defender la autodeterminación del pueblo venezolano. Este 14 de abril, se cumplen 6 años desde que Nicolás Maduro asumió por primera vez la presidencia de Venezuela. 2 elecciones y una gestión llena de constantes ataques a la soberanía del país, que han sido enfrentados con la diplomacia de paz. El mandatario fue presidente interino de Venezuela tras el fallecimiento del comandante Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013. Inmediatamente, el 14 de abril de ese año, se realizaron las elecciones en las que ganó con más del 60% de los votos para el periodo 2013 a 2019. Las segundas elecciones se realizaron el 20 de mayo de 2018 y se alzó con el 67.7% de los votos para el mandato 2019 a 2025. En Venezuela el voto directo y secreto. Además, es electrónico y tiene mecanismos de respaldo y auditoría en papel para prevenir alteraciones informáticas. Durante los 2 periodos presidenciales de Nicolás Maduro se han realizado 8 elecciones democráticas, estas son: Elecciones presidenciales de 2013. Ganó Nicolás Maduro. Elecciones parlamentarias de 2015, oposición ganó mayoría de curules. Elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 2017. Elecciones regionales de 2017, ganó el chavismo en 18 de los 23 estados. Elecciones municipales de 2014 solo en los municipios San Diego y San Cristóbal, del estado Táchira, para sustituir a 2 alcaldes presos por apoyar las violencias en las protestas de ese año. En ambas entidades gana la oposición. Elecciones municipales de Venezuela de 2017, se eligieron alcaldes y el gobernador del estado Zulia. Elecciones municipales de Venezuela de 2018, se eligieron 2.459 miembros de los concejos municipales. Elecciones presidenciales de 2018. Ganó Nicolás Maduro. Sectores radicales de la oposición venezolana han intentado desestabilizar el país mediante hechos de violencia, planificados y encubiertos durante lo que la prensa internacional promovió solo como protestas ciudadanas. En los años 2004, 2014 y 2017 ocurrieron las llamadas guarimbas, que consistieron en focos de violencia en algunas zonas del país. Las de 2004 dejaron 50 muertos y 193 heridos, las de 2014 culminaron con 43 fallecidos y más de 800 personas heridas, mientras que las de 2017 dejaron 172 muertos en más de 100 días de violencia. Ante estas situaciones, el gobierno de Nicolás Maduro se mantuvo firme en el llamado a la paz. En 2014 propuso un diálogo con la oposición, el cual se dio con el apoyo de UNASUR y el Vaticano. En 2017, el presidente convocó las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, lo que acabó con las acciones violentas. Desde 2014, se han realizado más de 400 llamados de diálogo a la oposición, siendo el más reciente el del 6 de abril de 2019. No obstante, la paz de Venezuela también se ha visto amenazada con intentos de magnicidio e intentos de intervención militar por parte de EUU. El primer escenario ocurrió el 4 de agosto de 2018 y fue neutralizado.
El segundo ha sido una agresión reiterada que el gobierno venezolano ha vencido a través de sus denuncias ante la comunidad internacional y la campaña Hands Off Venezuela, que ha resonado en todos los rincones del mundo. Las sanciones económicas y el bloqueo financiero de EU han sido las batallas cruciales de la presidencia de Nicolás Maduro desde que asumió su primer mandato en 2013. Estas medidas unilaterales han dejado pérdidas de 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017, según un informe de la Unidad de Debates Económicos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG. Para enfrentar esta situación, el mandatario ha ampliado los lazos de cooperación e intercambio comercial con países como China, India, Rusia, Irán, Turquía, entre otros, con el uso de monedas locales como el yuan, el rublo y el euro. Asimismo, el presidente Maduro creó en octubre de 2018 la criptomoneda Petro, que sirve como moneda digital en el mercado nacional e internacional para la compra y venta de productos y servicios. Está sustentado en reservas naturales como el petróleo, diamante, hierro y oro. También se crearon planes de ahorro en oro y petro para proteger el ingreso de los venezolanos. De este modo, se busca vencer las sanciones y el bloqueo financiero de EU. A medida que las agresiones de EU y sus aliados en la región latinoamericana han ido incrementando, el gobierno bolivariano continuó defendiendo la soberanía del pueblo mediante la diplomacia de paz. Venezuela ha participado en diversas plataformas mundiales, como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para denunciar las amenazas de guerra y medidas coercitivas de EU, a la vez que ha dejado claro su apoyo al multilateralismo y respeto por la autodeterminación de los pueblos. Aunado a esto, el gobierno bolivariano ha fortalecido las alianzas estratégicas con Rusia, China, Turquía, India y países de África. También se retiró de la Organización de Estados Americanos, OEA, que asumió una política de injerencia directa contra Venezuela. Actualmente, el índice de pobreza extrema en Venezuela se ha reducido 4.4 de los 12 puntos en que se ubicaba antes. Mientras que el coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigualdad, está en 0,38 tras registrar un valor de 0,49. La meta es reducir el valor a 0,26 para el año 2025. Para mantener estos índices, el gobierno venezolano destina más del 70% del presupuesto nacional a la inversión social. Por otro lado, la presidencia de Nicolás Maduro ha dado continuidad y mejorados los programas sociales creados por Hugo Chávez. De esta forma, se creó el Carnet de la Patria para atender las necesidades de la población de forma directa a través de una plataforma online. Con este carnet, se puede ahorrar en oro y petro. Otros logros sociales en los 6 años de presidencia son: entrega de 2.600.000 viviendas a la población, Venezuela fue declarada territorio 100% de pensionados y se crearon los CLAP, Organizaciones Populares para la Distribución Organizada de Alimentos, que actualmente protegen a 6 millones de familias. Los venezolanos fueron víctimas de ataques al sistema eléctrico nacional, que ocasionaron largos apagones en la mayoría del país. Esto trajo como consecuencia problemas en el suministro de agua potable, equipos electrodomésticos dañados, alimentos perecederos perdidos, y, en general, interrupción en la vida cotidiana de los ciudadanos. El 7 de marzo ocurrió un sabotaje cibernético al cerebro informático de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, en la represa de Guri, Estado Bolívar, Sur. Luego, el 25 de marzo,
fueron afectadas las líneas de transmisión con pulsos electromagnéticos. Mientras que el 29 y 30 de marzo ocurrieron nuevos ataques sincronizados, específicamente a las 19:00, hora Caracas. Todos estos ataques, el gobierno venezolano implementó varias medidas para proteger los servicios públicos del país mediante el despliegue de las fuerzas públicas y planes para edificar un sistema eléctrico impenetrable a los sabotajes eléctricos. También se creó un programa de registro para sustituir los equipos electrónicos dañados durante los apagones. El líder chavista, cuyo mandato es desafiado por Juan Guaidó y no es reconocido por más de 50 países, recordó la fecha en la que se impuso en las urnas sobre Enrique Capriles tras la muerte del caudillo Hugo Chávez. El sexenio ha marcado la peor crisis de la historia del país. Nicolás Maduro conmemoró este domingo los 6 años desde que proclamó su victoria en las urnas y llegó oficialmente al poder en Venezuela, aunque evitó un acto público y optó por pronunciarse a través de las redes sociales. Han sido 6 años de unidad, lucha, batalla y victoria. La patria sigue, expresó el líder chavista en su cuenta de Twitter. Durante el sexenio gobernado por Maduro, Venezuela entró en la peor crisis económica de su historia, que incluye escasez de alimentos y medicinas, deterioro de los servicios públicos, cierre de miles de empresas, contracción de la economía en más de 50%. Maduro señaló también que con su victoria del 14 de abril de 2013 frente a Enrique Capriles, el pueblo venezolano ratificó su lealtad al fallecido presidente Hugo Chávez, fundador de la Revolución Bolivariana. Por ello, consideró que en tal fecha fue elegido como primer presidente chavista. El dictador busca mantenerse en el Palacio de Miraflores por lo menos hasta el 2024, luego de que el año pasado ganara la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos por la oposición, que no participó, y por numerosos gobiernos. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, fue proclamado como presidente interino al invocar la Constitución para denunciar la usurpación del cargo. Esta acción ha sido respaldada por más de 50 países, varios de los cuales señalan a Maduro como un dictador. En los últimos 6 años la inflación pasó de 56% a 1.700.000%. A su vez, el sueldo mínimo que devengan la mayoría de los trabajadores venezolanos se redujo de 200 a unos $6, lo que mantiene a millones de personas en la miseria. La Organización de las Naciones Unidas estima que 1 de cada 4 venezolanos necesita asistencia humanitaria y que 3.7 millones huyeron del país en los últimos años.